Esdras capítulo 4. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esdras capítulo 4. Dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, ¿qué dijeron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Amén. 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 Dios añade bendición a su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido en esta hora, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo. Señor, que la unción tuya venga sobre mi vida y sobre la vida de los oyentes. Oh Dios, sobre la vida de cada hermano y de cada persona que va a escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, que tu santa unción sea, Señor, aleluya, trayendo una palabra esta noche para todos. Señor Jesucristo, las palabras del hombre no pueden cambiar a nadie, pero tu palabra todos los días, cada instante, está cambiando la vida de los hombres. Que esta noche sea una noche de esa, Señor, en la cual nos veamos, Señor, aleluya, con tu palabra y podamos ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Gracias por apartar su tiempo. Gracias por estar en la casa de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Mi querido hermano, la meditación de esta noche va a ser corta y sencilla. Les dije al principio del año que las 2 primeras semanas y la otra también no íbamos a tomar otro tema, sino que lo que íbamos a estar hablando son de principios, amén, que nos van a ayudar, obviamente, si lo ponemos en práctica, a tener un año de bendición. Y el tema de la corta meditación de esta noche es la oferta a una alianza peligrosa. ¿Puedes repetirla conmigo? La oferta a una alianza peligrosa. Una última vez para que no se nos olvide. La oferta a una alianza peligrosa. Hay alianzas que son peligrosas. Amén. Mi querido hermano, la palabra del Señor cuando nos habla en el libro de Esdras, básicamente el libro de Esdras nos habla del retorno de los israelitas de nuevo a Jerusalén. Mi querido hermano, los israelitas habían pasado aproximadamente 70 años siendo cautivos, y entonces, mi querido hermano, tuvieron el éxodo o el retorno nuevamente a Jerusalén. La Biblia nos dice, mi querido hermano, que Dios le habló al rey Ciro, al rey de Persia, y le dio un mandato. Y esto es muy lindo. El Señor le dio un mandato al rey Ciro, al rey de Persia. Le dio un mandato. Y el mandato que le dio Dios es de que reconstruyera el templo de Jerusalén. Qué lindo, porque cuando Dios tiene de bendecir a su pueblo, Dios usa a cualquier persona. Aleluya. Y cuando digo cualquier persona me estoy refiriendo porque Ciro era rey de Persia, no tenía nada que ver con los judíos. Mas sin embargo, Dios le dijo al rey de Ciro: me vas a construir o a reconstruir, me vas a reconstruir el templo de Jerusalén. Y entonces
los israelitas estaban, mi querido hermano, eran caudillos, eran esclavos bajo el mandato del rey Ciro. Y entonces, mi querido hermano, el rey recibió esa orden y vino entonces el rey y escribió un edicto o promulgó un edicto, y el edicto era que todos aquellos judíos que querían regresar de nuevo a su tierra, que querían regresar de nuevo a Jerusalén, tenían el permiso para hacerlo. Y leyendo la palabra del Señor en los primeros capítulos de Esdras, me doy cuenta que el rey dijo, y que la gente, los vecinos de los judíos, le dieran a los judíos prendas de oro y de plata. O sea, los judíos habían estado bajo el imperio de Ciro, habían sido esclavos, habían estado marginados. Ahora Ciro los está dejando ir, como el faraón los dejó ir de Egipto anteriormente. Ahora Ciro está haciendo lo mismo, a diferencia de que con el faraón Dios envió un libertador. Pero con Ciro, póngame atención, lo veo bien desubicado, hermano, póngame atención. Pero con Ciro fue diferente. Con Ciro Dios le habló directamente al rey y le dijo: construyeme o reconstruye el templo de Jerusalén. Entonces el rey dijo: yo no lo voy a hacer directamente, pero voy a mandar a los judíos. Y entonces el rey promulgó el edicto que los judíos quedaban libres, podían volver a su tierra, podían volver a Jerusalén, siempre y cuando llevaran el propósito de reconstruirle el templo a Jehová. Imagínense, un impío estaba poniéndole eso. Y Dios estaba usando a Ciro para que Israel quedara nuevamente libre. Y entonces, mi querido hermano, 70 años después, Israel regresa. Pero Ciro le dice en el edicto promulga que los vecinos de los judíos le den a los judíos, le den prenda de oro, de plata, o sea, que les den algo de valor para que los judíos no se vayan sin nada. Y el mismo rey da oro y plata y ropas para que los judíos lleven, para que vayan a construir, y telas para que los judíos vayan a construir el templo. Pensaba en esto. Esto solo es una breve síntesis mientras comenzamos el mensaje. Pensaba en esto. Cuando Israel salió de Egipto, Dios, aquí fue Dios quien dio la orden. Y le dijo a Moisés: dile a Israel que le pidan oro y plata y todas las prendas de valor a los egipcios. Y la Biblia dice que Israel salió de Egipto, salió rico. Llevaban oro, llevaban plata, llevaban muchas cosas. Israel había estado, mi querido hermano, bajo el yugo de los egipcios más de 400 años. Pero después de 400 años, póngame atención, después de 400 años, Israel está saliendo, pero no está saliendo con las manos vacías de Egipto, está saliendo con las manos llenas. Ahora, aquí en el tiempo de Esdras, Israel también está saliendo para Jerusalén, pero tampoco está saliendo con las manos vacías, está saliendo con las manos llenas. Yo lo que quiero sacar de esta breve síntesis al comienzo es lo siguiente: cuando hayas terminado tu prueba, hermano, no vas a salir con las manos vacías. Usted va a salir con las manos llenas. Gloria sea al Señor. Para prueba, Jesús. Lo crucificaron, lo enterraron, mas cuando resucitó, resucitó en su gloria. Aguante, tranquilo. Porque el asunto no es solo que usted va a pasar la prueba, el asunto es que la va a pasar y va a salir con las manos llenas. Y entonces, mi querido hermano, los israelitas vuelven a Jerusalén. Y entonces llegan y comienzan primeramente la restauración del altar y del culto a Jehová. Restauran el culto a Jehová, restauran el altar y restauran el culto a Jehová, y echan los cimientos del templo. Y entonces en el capítulo 3 encontramos, mi querido hermano, que cuando estaban echando los cimientos del templo,
Se lo leo, lo leímos hace como 2 semanas, pero se lo quiero leer hoy otra vez. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Ese es en el capítulo 3, verso 11. Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces, después de usted oír el contexto después de oír la poca historia o el resumen de la historia que le puse al principio, ahora se da cuenta por qué están alabando, llorando y gritando al ver tirar los cimientos del templo. ¿Por qué? Porque hacía 70 años, habían pasado 70 años que ellos no estaban en su tierra, que ellos no tenían templo, que ellos no cantaban y alababan con libertad, que ellos no alababan al Señor como lo estaban haciendo en ese momento. Era el momento de restauración, aleluya. Era el momento, los 70 años, mi querido hermano, de esclavitud habían pasado, y ahora era el momento, mi querido hermano, de cegar lo sembrado, aleluya. La Biblia dice, irán dando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero cuando regrese, regresará con alegría, trayendo sus cabillas. Alabado sea Dios, aleluya. Irán dando y llorando. Después de 70 años, ahora Israel estaban reedificándole la casa a Jehová. Ahora Israel estaban, mi querido hermano, construyendo el altar. Ahora Israel estaban celebrando culto a Jehová. Y yo me imagino mientras celebraban el culto, estos ancianos comenzaron a recordar el desprecio, la humillación, el hambre, el frío, el calor, la necesidad que habían pasado bajo el reinado de Ciro, y ahora están en su tierra, alabando a su Dios, aleluya, y reconstruyéndole el altar al Señor. Entonces el pueblo, dice la Biblia, que comenzaron a llorar. Unos lloraban mientras otros cantaban con gritos, aleluya, celebrando que Dios es fiel. Porque el versículo 11 dice, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Alabado sea Dios, aleluya. Para siempre. Ahora bien, y aquí comienza el mensaje. Ahora bien, mientras tú alabas, el enemigo te observa. Porque si alguien sabe que usted vino hoy al culto, es Satanás. El Señor lo reprenda. Porque él no quería que usted viniera hoy al culto. Además de algunos de ustedes le puso 1 y 1000 peros para que no viniera. Pero usted se vino al culto, el Espíritu Santo lo trajo. Y usted acaba de alabar. Me hubiera gustado grabarles cómo estaban cantando o estábamos cantando. Parecía un ejército. No parecía, somos un ejército. El ejército del Señor, aleluya. Usted cantaba y usted alababa. Y si hay algo que el enemigo no quiere, que usted cante. Si hay algo que el enemigo no quiere, que usted diga gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere verlo derrotado. Porque quiere verlo triste, aleluya. La tristeza no es de Dios. Dije que la tristeza no es de Dios. David dijo, has cambiado mi sufrimiento, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, aleluya, y nunca estaré callado. Si hay algo que al maligno le gusta es, perdóneme la expresión, entrampar nuestros labios. Y no me estoy refiriendo, no todos cantamos al mismo tono de voz, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso. Pero si hay algo que el enemigo quiere es entramparnos los labios. No decir gloria a Dios, no decir amén, no gozarnos. ¿Por qué? Tenernos en la tristeza, tenernos en la necesidad siempre. La Biblia dice que los israelitas estaban en Jerusalén y estaban haciendo un cultazo para Jehová. Aleluya. Pero cuando ellos llegaron de nuevo a su tierra, acuérdense que había más naciones alrededor.
Acuérdese que había más pueblos alrededor que no eran israelitas, sino que eran samaritanos. Un día vamos a estar hablando de ellos, que eran samaritanos. Y también estaban pueblos enemigos de Israel alrededor. Y la Biblia dice, mi querido hermano, en el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes estaban oyendo? Mire, hermano, veámoslo así en el ámbito que usted se va a identificar. Hay un dicho que dice, a nadie le gusta ver sombrero bonito en cabeza ajena. Algo así es, ¿verdad? Y si no, algo así es la historia. A nadie le gusta ver, ¿no es cierto? Y hay personas, usted ha visto a personas, claro, no estoy hablando del cristiano, estoy hablando del impío, amén. No estoy hablando de usted. Porque usted se goza cuando Dios bendice a los otros. Y uno que bien bravo le hicieron amén. Usted se va a gozar cuando otro se saca el celular y usted nada. Pero ni el cargador. ¿Ah? Entonces, mi querido hermano, pero si uno que muchas veces usted ve que aquella, no usted no, porque ya dijimos que usted es cristiano. Otro que no es cristiano. Ve que el vecino tiene carro nuevo. Hoy terminó el 2019 con un lanzallamas. Estábamos terminando el 2019 y él terminó con un 2020. Aleluya. ¿Y qué dice el que no tiene a Cristo? ¿Qué dice? Mira, traficante de ser. Ya lo van a ir a meter con el Chapo. Allá, yo creo que este es sobrino del Chapo. ¿No es cierto? El vecino se compra la casa, ¿va? ¿Y qué dice usted? Tranquila vieja, si mira nosotros aquí en 1,000 pesos pagando de renta, ese toda la vida va a estar engaranado. ¿No es cierto? Mira, ¿vos crees que el que anda carro nuevo anda así? Ese está trabado con las letras. Siempre, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta verla. Bueno, es más, podemos ver al mismo David, que dijo que le dio envidia la prosperidad de los enemigos. Pero luego el Espíritu Santo lo llevó a la corrección, ¿no? Pero entonces, mi querido hermano, dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, escuche bien eso, que los venidos de la cautividad, o sea, los enemigos de Israel dijeron, pero ¿cómo es posible que estos acaban de salir de la cautividad, o por cambiar la palabra, acaban de estar presos, ahora son libres y están gozando, haciendo un tremendo cultazo? ¿Cómo es posible esto? Dice que cuando oyeron los enemigos que los benjaminitas edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, cuando oyeron los enemigos que los de Benjamín, que el pueblo de Israel se había decidido, aleluya. Cuando vieron los enemigos, mi querido hermano, cuando oyeron el ruido que causó, el alboroto, al poner los cimientos del templo, los samaritanos escucharon y entonces notaron, mi querido hermano, que los israelitas estaban decididos a reconstruirle el templo a Jehová. Estaban decididos. Estaban decididos. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano lo que más tiene es seguridad. Porque sabe en quién ha creído. Los israelitas llegaron con la decisión, mi querido hermano, de reconstruir el templo a Jehová. Y llegaron con la determinación y la seriedad. No estaban bromeando. Estaban decididos a reconstruirlo. Y eso a los enemigos, a los samaritanos, no les agradó. No les agradó esa situación. Y entonces, mi querido hermano, en el versículo 2 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: edificaremos con vosotros. Estamos hablando de los enemigos de Israel. Vinieron a Zorobabel, era el encargado, era el gobernador, y le dijeron: edificaremos con vosotros. Los samaritanos, mi querido hermano,
querían ayudar a la construcción del templo para arruinarlo o para manejarlo a su antojo. ¿Quiénes dijimos que eran los samaritanos? Los enemigos de Israel. ¿Cuál era el tema de esta corta enseñanza? Alianzas peligrosas. Y este año, mi querido hermano, tenga bien en claro con quién usted va a hacer alianzas. Dice la palabra del Señor que vinieron los samaritanos a decirle: edificaremos con vosotros. Se llegaron a ofrecer. Pero se llegaron a ofrecer, mi querido hermano, no porque en sí querían ayudar a los israelitas a edificar. Llegaron a ofrecerse porque querían arruinar el trabajo que ellos estaban haciendo. Y escucha lo siguiente: no toda la persona que se ofrece a ayudarle a usted es porque le quiere ayudar. Muchas veces se ofrecen a ayudarle para arruinarlo. Y eso lo dice la Biblia. Dice la Biblia que los samaritanos vinieron a ofrecerse, pero la intención de ellos era arruinar o sacar algún provecho de los israelitas. Sepa de las alianzas que se va a hacer este año, mi querido hermano. Tenga bien claro con quiénes se va a aliar. No vaya a ser que haya alguien que se ofrezca a usted, pero la intención de esta persona no sea buena intención. Dice la Biblia que llegaron a ofrecerse a Zorobabel y le dijeron: construiremos con ustedes, construiremos con vosotros. Y entonces, mi querido hermano, le dijeron también: edificaremos con vosotros, estoy en el verso 2, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. La excusa que ponen los samaritanos fue: como vosotros buscamos a vuestro Dios. Siempre, hermano, tendrás personas alrededor que aparentarán sentir o buscar lo mismo que tú buscas, pero no es verdad. Llegaron los samaritanos y lo primero que dijeron fue: edificaremos con ustedes. O sea, les vamos a ayudar a edificar. Acuérdense que los israelitas venían de un exilio de 70 años. Estaban llegando a Jerusalén. Mientras que los enemigos, los samaritanos, tenían años viviendo alrededor. Ellos estaban establecidos. Los israelitas venían. Obviamente los israelitas tenían necesidad de mano de obra y necesidad económica. Tenían todo tipo de necesidad porque ellos estaban viniendo. Y llegaron los enemigos. Edificaremos con vosotros, le dijeron a los israelitas. O sea, los enemigos llegan a ofrecer ayuda, pero ellos no dejan de ser enemigos. No sé si me está entendiendo. Y luego le dice, la excusa que ponen es: porque como vosotros, nosotros también buscamos a Dios. Como vosotros, nosotros también buscamos a Dios. Y esas son aquellas personas, y muchas veces personas cristianas de iglesia. No, hombre, hermano, pero si mire, si yo también voy a una iglesia. No, hermano, si mire, si yo también soy evangélico, yo soy aquí, soy allá. Y mire, y estoy en una iglesia y todo esto. Sí, pero la relación que esta persona tiene con Dios, usted lo conoce. Usted ve entrar a una persona a una iglesia, pero ni usted ni yo sabemos la relación que esta persona tiene con Dios. Y los samaritanos llegaron a decirles dos cosas: edificaremos con ustedes, porque nosotros igual buscamos a Dios como ustedes. ¿Y cuántas personas se acercan así? No, hombre, hermano, mire, si yo también soy cristiano, mire, y nada menos el día de ayer, alguien me comentaba de una situación parecida. Nosotros tuvimos aquí a una persona hace un buen par de años, y esta persona, claro, viviendo lejos, esto y lo demás, aunque no había excusa, tenía transporte del que quisiera, pero decidió porque se alió. Hizo alguna alianza peligrosa con otro que le dijo: no, mira, si aquí tenés una iglesia cerca. No, mira, si no hay necesidad, si esto, si lo otro, veniste, que aquí, que allá. Y esta persona se alió, esa alianza peligrosa. Y el día de ayer, alguien me contaba y me decía:
¿Se acuerda de tal persona? Sí, me acuerdo. Está completamente apartado de Dios. Separado de su hogar, esto y lo otro, aquí y allá y aquí, pa. ¿Sabe por qué? Porque hizo una alianza peligrosa. Si usted se quiere aliar con alguien, agárrese de Jesucristo. Aleluya. Si usted quiere hacer una alianza con alguien, hágala con el Espíritu Santo. La Biblia dice, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sabe por qué mucha gente fracasa? Porque la alianza la hace hasta con inconverso. Y va y le pregunta al inconverso qué es lo que él tiene que hacer. Cuando usted y yo, estoy hablando de los cristianos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, tenemos un pastor. En vez de preguntar acá, ¿por qué se va a preguntar usted a donde no tiene que ir a preguntar? Haciendo alianzas peligrosas. Los samaritanos llegaron donde los israelitas y le dijeron, construiremos con ustedes. Y lo segundo que le dicen es, porque la excusa que le ponen es, porque nosotros andamos buscando al mismo Dios que ustedes andan buscando. Y mire la tercera, en el versículo 2 siempre. Dice, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. O sea, escuche bien, ellos están diciendo, también ellos agregaron, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria. Y eso significaba, hermano, que ellos hacían sacrificios sin templo ni sacerdocio, contrario a la ley, lo cual contradecía lo que ellos decían al decirle a Israel, nosotros buscamos como ustedes a Dios. Era contrario, porque la ley mosaica decía que para hacer sacrificio tenía que hacerse en el templo de Dios. Por eso los israelitas no hacen sacrificio hoy en día, porque no tienen templo. Y usted me dirá, un montón que tienen. No, del templo del que habla la Biblia ellos no lo tienen. Pero la Biblia dice, entre paréntesis digo esto, la Biblia dice que al final de los días ellos lo van a reconstruir, van a construir de nuevo el templo en Jerusalén. Y entonces van a volver a comenzar a hacer sacrificio, literalmente hablando. Pero entonces, mi querido hermano, los enemigos de Israel, los samaritanos, le dicen a los israelitas, nosotros buscamos al mismo Dios y nosotros desde hace tiempo ofrecemos a Jehová sacrificio. Ofrecemos a Jehová sacrificio. Y entonces los enemigos de Israel estaban bien mal. Primeramente ya le dije, no se podía ofrecer sacrificio porque no había templo. Y segundo, no se podían celebrar sacrificios sin que no hubiera un sacerdote, y no había sacerdotes. Y entonces ellos, ¿a quién estaban ofreciendo el sacrificio? ¿A qué Dios? O sea, los samaritanos es el típico cristiano que adora al Señor a su manera. Los samaritanos es como aquella persona que dice, yo tengo mi forma de adorar a Dios. Óigame, mi querido hermano, no hay 10, no hay 20, no hay 30 formas de adorar a Dios. La Biblia lo dice claramente, Jesús dijo claramente en el Evangelio según San Juan. Dice, y mi Padre anda buscando verdaderos adoradores, una sola forma, que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. No hay 10, no hay 20 formas de adorar a Dios. Y los samaritanos le estaban diciendo a Israel, ¿saben qué? Nosotros todo este tiempo hemos estado ofreciendo sacrificio a Jehová, pero lo habían estado haciendo sin templo y lo habían estado haciendo sin sacerdote. O sea que Jehová nunca había recibido ese sacrificio, porque no habían sido al Dios de los israelitas. Y estos samaritanos, mi querido hermano, se parecen mucho a muchos cristianos que tienen un evangelio bien fuera de la Biblia en estos tiempos. Un cristianismo que la gente se ha hecho y se lo ha hecho para ellos. Un cristianismo que no va conforme a lo que dice la palabra del Señor, sino que un cristianismo a su voluntad. La gente adora cuando quiere, adora donde quiere, lo hace como quiere, no se rigen bajo la Biblia, sino que ellos lo hacen como ellos creen que agradan a Dios. Y así estaban los samaritanos. Y en el verso 13, entonces, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Aleluya. Qué lindo. Los enemigos llegaron a querer hacer alianza
con el pueblo de Israel. Pero Zorobabel, que era el gobernador, y los ancianos de Israel se pararon firmes. Y para los varios hermanos que ya se están durmiendo, que son como 5, en esta hora, quiero decirles, párese firme. Aunque así como se me está durmiendo, ya se lo llevó el diablo. Pero tiene que pararse firme. Zorobabel se paró firme. Y le dijo a los enemigos, no nos conviene construirle con ustedes el templo a Jehová. No nos conviene. Porque con el enemigo no se hace alianza. El enemigo nunca dejará de ser enemigo. No nos conviene. Y este año, mi querido hermano, a muchos de nosotros vamos a tener que tomar la decisión de decir, no me conviene hacer esto. Porque yo también estoy edificando templo a Jehová, aquí en mi corazón. No me conviene hacer este tipo de alianza. Muchas veces, mi querido hermano, puede parecer que hay gran pérdida y sacrificio innecesario el dispensar de la ayuda. Pero al final, usted se dará cuenta que la pérdida hubiera sido catastrófica si hubiera aceptado esa ayuda. Zorobabel y los ancianos de Israel dijeron, no construiremos con ustedes. Si Zorobabel y los ancianos hubieran aceptado la ayuda que los samaritanos les estaban ofreciendo, al ayudar a los samaritanos, entonces los de Israel tenían que compartir el templo con los samaritanos. Y los samaritanos no estaban adorando a Dios como se debería de adorar. Y su templo usted no lo tiene que compartir con nadie, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es de Dios, aleluya. Usted es de Dios. Y mi querido hermano, los israelitas no aceptaron la ayuda que los samaritanos les ofrecieron. No la aceptaron. Y entonces, mi querido hermano, vemos en el versículo 4, o termino el verso 3, dice, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. El rey Ciro le había encomendado a Zorobabel, a los ancianos y a todo Israel, que fueran ellos los que edificaran casa a Jehová. La encomienda que a usted y a mí nos han dado, no nos la ha dado el rey Ciro. La encomienda, quien nos la dio a nosotros, fue el Rey de Reyes y Señor Jesús. A permanecer firmes, a mantenernos firmes en la fe, a no fluctuar, aleluya. Y entonces en el versículo 4, mi querido hermano, dice la Biblia, pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Mi querido hermano, el enemigo no se va a quedar quieto. Si usted rechaza la alianza que el enemigo le ofrezca, si usted se la rechaza, él va a querer seguir atacando. Y cuando el enemigo se dé cuenta, hermano, que usted y yo nos hemos determinado este año 2020 serle fiel al Señor, cuando el enemigo se dé cuenta que ahora este 2020 no vamos a tener un cristianismo de a peseta, sino que vamos a tener un cristianismo, mi querido hermano, que haga honor al nombre del Señor que adoramos, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el enemigo se dé cuenta, gloria sea al Señor, que usted y yo este 2020 vamos a vivir un cristianismo de a de veras. Vamos a buscar a Dios, vamos a leer su palabra, nos vamos a rendir la cosa torcida de nuestra vida, le vamos a pedir al Espíritu Santo que las empareje. Cuando el enemigo vea que este año usted, mi querido hermano, a partir de ahora, para el que no ha comenzado, aunque se supone que teníamos que haber comenzado desde el año pasado, pero para el que no ha comenzado, cuando el enemigo vea que a partir de ahora usted se dispone a serle fiel al Señor, y usted se disponga y agarre en serio el Evangelio, que es lo que más le cuesta al hombre, tomar en serio el Evangelio, porque estamos acostumbrados a la religión, y la religión se hace a nuestra manera, pero el Evangelio se hace a la manera de Cristo. Por eso Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, porque no es imposición. Si usted quiere ser un cristiano de a de veras, qué bien, bienvenido. Si usted quiere ser un cristiano de a peseta, qué bien, igual bienvenido. Ya sea un verdadero cristiano o sea un cristiano de apariencia, no importa, bienvenido, porque nosotros lo amamos a usted como persona.
Pero delante de Cristo y delante del enemigo, ninguno de los dos está jugando. Ni Cristo está tomando las cosas en broma, pero tampoco el maligno toma en broma las cosas espirituales. Y tenemos que tomar esa decisión. Zorobabel decidió: no, nosotros vamos a reconstruirle el templo a Jehová. No necesitamos la ayuda del enemigo. No necesitamos la ayuda de aquel que nos pueda apartar del evangelio. Y entonces, mi querido hermano, cuando el maligno se dé cuenta que usted este año va a tomar las cosas en serio, yo le hago una invitación solamente a los que están aquí, a los que estamos aquí. Mire, hermano, este año decidámonos, pero así tomemos en serio el evangelio. Pero así honestamente, ya aquí decidámonos esta noche a salir y decirle: Señor, a partir de ahora, con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo tomo la decisión y pongo la mano en el arado. Alabado sea el Señor, aleluya. Tenemos 10 de enero. Hoy es 10 de enero del 2020. Si para el 10 de enero del 2021 Cristo no ha venido, y si usted todo este año decide hacerle fiel al Señor, a ser un verdadero creyente, si para el 2021, 10 de enero del 2021, usted ve que el evangelio no funciona, váyase para el mundo. Pero al menos pruebe. Termino con lo siguiente. Porque si usted no prueba, y si usted ni es, y tampoco deja de ser, entonces usted no va a tener un evangelio de victoria. Y al final usted va a decir: no, la verdad que el evangelio no funciona. Pero no es eso. No es que el evangelio no funciona, el evangelio funciona. Si el evangelio es el poder de Dios, transforma, restaura, salva, convence al mundo de pecado. El evangelio es el poder de Dios. Los que no funcionamos somos nosotros, porque queremos ser cristianos el domingo e impíos el lunes. Y entonces ni tenemos al uno de nuestro lado ni al otro. Yo le hago, tomemos este reto, hermano. Este año sométase con todo a Jesucristo, pero dispóngase con todo. Hoy voy a hacer con todo, voy con todo. Y si no me funciona al fin del año, lo dejo. Pero usted sabe que al final del año usted va a estar como aquellos silbadores que hay en El Salvador, que usted les prende mecha, pero no es lo que agarran para abajo, sino que es lo que agarran para arriba. La diferencia de ese silbador y usted es que a ese silbador se le termina la pólvora, pero usted se va a ir, pum, hasta que llegue a estar con Cristo en gloria. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hermano, yo no le estoy diciendo que durante todo el año usted la va a pasar chévere en una playa con un coco, en una hamaca. No, porque aquí dice que entonces los enemigos comenzaron a intimar al pueblo de Israel. Comenzaron a atemorizarlo. Los atemorizaron para que no edificaran. Y usted va a salir, pero viene aquí con todo esta noche. No, y voy con todo. Como dice la palabra del Señor, como predicó el pastor, no. Este año voy con todo. Y al toro bravo por los cuernos. Y allá cuando llegue a la casa va a llegar el primer golpe de Satanás. El Señor lo reprenda. Y entonces usted iba con todo y desinflado otra vez. No, manténgase. Manténgase firme, hermano. Dice la palabra del Señor, mi querido hermano, en el versículo 5. Los enemigos sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. El enemigo va a querer frustrar la decisión que usted está tomando por Cristo. Va a querer frustrar su sueño. Va a querer frustrar, mi querido hermano, sus deseos para este año. Él va a quererlo frustrar. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y a mí me gustaría que mañana, porque hoy en la noche, mentira, no lo va a hacer, que mañana se lea todo este capítulo y se dé cuenta cómo comenzaron entonces los enemigos a hacer carta para los reyes de alrededor y a poner en mal a los israelitas, para que los reyes de alrededor entonces pararan la obra que los israelitas estaban haciendo. Y déjenme decirle algo, y termino con esto. Déjenme decirle lo siguiente: si el enemigo no logra detener nuestro trabajo a través de una alianza destructiva,
atacará la obra desalentando a los trabajadores. Estos enemigos acusaron falsamente a Israel. La Biblia dice en el Apocalipsis que también la iglesia tiene un acusador y es el diablo. Escucha lo siguiente y nos vamos. Los enemigos de Israel lograron detener la obra. ¿Qué les parece? Los enemigos de Israel lograron detener la obra, pero solo 15 años. No tuvieron victoria sobre Dios y su pueblo. Su única victoria fue atrasarlo, pero no derrotarlo. ¿Escuchó eso? La única victoria que el enemigo tuvo sobre los israelitas fue atrasar la obra, pero no los derrotaron. No truncaron el propósito del Señor, que era que reedificaran el templo, y más adelante con Nehemías que reedificaran los muros que se habían caído. El enemigo quizás nos ha detenido un tiempo a usted y a mí. Quizás ha habido un tiempo en que el enemigo ha truncado, frustrado y ha parado el trabajo que el Señor llevaba en nuestra vida, porque quizás dimos lugar, pero no va a ser para siempre. Y esta va a ser esa noche de esa victoria, en el nombre de Jesús. Las cosas buenas siempre cuestan. Las cosas buenas siempre son difíciles. Y ahí puede identificar usted que está en el buen camino, en el camino de Cristo. Aleluya. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Propóngase este año, mi querido hermano. Propóngase este año. Y cuando venga el ataque del maligno, y cuando vea que el enemigo le ataca, quizás ha podido parar, vuelvo y repito, ha podido parar un poco la obra que Cristo está haciendo en su vida, pero no la va a detener para siempre, porque el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros.